Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Sabías que mantener el distanciamiento social es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. El distanciamiento social consiste en mantener una distancia prudente entre personas. Esta medida promueve evitar salir de casa para disminuir la probabilidad de contagio y propagación del COVID-19. Si es inevitable que salgas de casa, te sugerimos practicar las siguientes recomendaciones para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. Recuerda el buen uso del tapabocas. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. Su uso es obligatorio en espacios públicos abiertos y cerrados. Tampoco debes tocar tu cara sin lavar tus manos previamente. El tapabocas es para cubrir la boca y nariz y no debe estar en el cuello o en otro lugar. En lo posible conserva una distancia mínima de 2 metros entre tú y las demás personas cuando hagas filas o te encuentres en lugares públicos. Cuando ingreses a una sala de espera, ubícate intercaladamente dejando 2 sillas vacías. Así mantendrás distancia de los demás usuarios. Ten en cuenta al ingreso máximo permitido en establecimientos como bancos, supermercados, farmacias, centros de salud o comercios. El virus puede sobrevivir en el exterior por varias horas, infectando cualquier superficie. Por esta razón, evita al máximo el contacto con elementos cotidianos como barandas, puertas, manijas, dinero, cajeros electrónicos, interruptores, botones, bolígrafos, teléfonos públicos, grifos, inodoros y en general cualquier elemento fuera de tu hogar. Desinfecta constantemente tus objetos personales y aquellos que debas llevar fuera de casa con alcohol o líquidos aptos para desinfección. Los colombianos somos expresivos y amigables. No será fácil acostumbrarnos, pero es necesario reemplazar el uso de saludos como beso en la mejilla, apretón de manos y abrazos con alternativas que no implique contacto físico. Así evitaremos el contagio del COVID-19. Al toser y estornudar, cubre tu boca y nariz usando tu codo. En desplazamientos cortos, procura evitar el uso de sistemas de transporte masivo. En lo posible, utiliza medios de transporte individual, como bicicleta, vehículo particular o motocicleta, sin parrillero. Si debes usar transporte público, usa siempre tapabocas, lava o desinfecta tus manos apenas te retires del transporte y conserva distancia de 1 metro entre personas. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que tu empresa haya implementado para retomar actividades en las instalaciones de la empresa. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad que te asignen para tu cuidado personal. También es tu responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. Lo más esencial en la vida es conservar una buena salud. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema, turnicidad, sueño y fatiga en operaciones de manufactura. Invitamos a nuestro experto, el ingeniero Joseph Sanabria, ingeniero químico, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniero Joseph, muy buenas tardes, bienvenido. Lina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y Estoy tú ya, cómo estás? ya me ven, ahora sí me ven. Bien, gracias, sí, Ya te señor. vemos, sí señor. Ah, Listo, ok. dije, ya podemos entonces iniciar, te dejo con nuestros asistentes. Lina, muy buenas tardes a todos nuestros asistentes, muy buenas tardes. Quiero comenzar en este importante seminario por hacer varias reflexiones. Si bien el tema de sueño, turnicidad y fatiga es un tema que es del resorte de los psicólogos ocupacionales. Nosotros como responsables del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debemos tener claridad desde la identificación del impacto que genera la turnicidad y el trabajo nocturno en los trabajadores para poder proponer las medidas de control que se requiere para el manejo de esta población afectada o posiblemente afectada o presuntamente afectada. Y con ese objetivo es que voy a trabajar el siguiente seminario
no desde el concepto de la psicología organizacional o desde el concepto de la capacidad física y mental, sino desde el punto de vista de la identificación de la relación salud-trabajo, de lo que debemos hacer como responsables del sistema de gestión de una forma general. Con esa precisión, vamos a comenzar nuestro taller de turnicidad, sueño y fatiga, donde vamos a encontrar 3 momentos. Vamos a tener un momento 1 donde son las definiciones de turnicidad e impacto en la salud de trabajadores en trabajo por turno y trabajo nocturno. En un momento 2 vamos a hablar del riesgo, de la gestión del riesgo generado por accidente de trabajo. Y en un momento 3 vamos a hablar de la gestión del riesgo generado en relación con la enfermedad laboral. Nuestro objetivo general para el seminario de hoy es identificar el impacto en la salud de los trabajadores que tiene la modalidad de trabajo por turnos, turnicidad, que involucra en un gran porcentaje la exposición a trabajo nocturno para establecer las medidas de control recomendadas para la prevención de accidentes de trabajo y de enfermedad laboral. Para ello, en un objetivo específico 1, como les decía, tenemos que identificar el impacto en la salud que tiene el trabajo por turnos y el trabajo nocturno en la población trabajadora. Como un objetivo específico 2, definir acciones para la prevención de accidentes, de accidentes de trabajo en trabajadores por turno y trabajadores nocturnos. Y en un objetivo específico 3, definir acciones para la prevención en la aparición de enfermedad laboral en trabajadores por turnos y trabajadores nocturnos. Para ello, entonces, le doy paso a Lina para que hagamos el sondeo de este tema que es de todos, del día a día, de todo el sector manufactura y que es muy importante para nosotros en la gestión en seguridad y salud en el trabajo. Lina. Claro que sí, ingeniero, muchas gracias. Vamos entonces a realizar el pretest, el sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que en sus pantallas ustedes pueden observar la pregunta y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿la turnicidad tiene efectos en la salud de los trabajadores a nivel A, trastornos nerviosos, B, trastornos gastrointestinales, C, A y B, D, ninguno de los anteriores? Contesten ahí desde sus pantallas seleccionando la respuesta correcta, por favor. Muy bien. Y cerramos la primera pregunta y por supuesto les compartimos los resultados en pantalla. El 13% dijo trastornos nerviosos, 1% trastornos gastrointestinales, el 76% nos dijo que la A y la B son correctos y un 9% ninguno de los anteriores. Perfecto, vamos entonces con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, los trabajadores nocturnos tienen una mayor afectación que los trabajadores regulares a nivel de A, enfermedades visuales, B, enfermedades de salud mental, C, trastornos nerviosos o D, síntomas de fatiga. ¿Qué dicen ustedes? Lean muy bien la pregunta, revisen muy bien las respuestas y seleccionen la respuesta correcta y desde sus pantallas. Bien, listo. Cerramos la segunda pregunta y los resultados. El 20% dijo enfermedades visuales, un 10% enfermedades de salud mental, 20% trastornos nerviosos y un 51% nos dijo síntomas de fatiga. Vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. Los efectos de fatiga crónica tienen un mayor impacto en la modalidad de A, trabajo nocturno, B, trabajo por turnos, C, es indiferente o D, en trabajo por turnos y nocturno. Contesten ahí, por favor, seleccionen la respuesta correcta. Recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y ya el ingeniero Joseph nos va a brindar las respuestas correctas, así que debemos estar muy atentos
en la tarde de hoy con el ingeniero. Listo, muy bien, cerramos la tercera y última pregunta y los resultados, el 34% nos dijo trabajo nocturno, un 6% trabajo por turnos, un 5% es indiferente y un 55% nos dijo en trabajo por turnos y nocturno. Listo, Inge, te dejo entonces con los asistentes para que iniciemos. Ok. Disculpas, esperen un segundito. Ok, listo. Entonces, partamos de las definiciones. Y esto es importante para que lo tengan en cuenta en las preguntas que se hicieron. Cuando hablamos de trabajo regular, hablamos de un trabajo desarrollado en jornada única, de lunes a viernes, en un horario comprendido entre 8 de la mañana y 6 de la tarde, o de lunes a sábado en horario similar. El Código Sustantivo del Trabajo establece la jornada laboral de 48 horas. En el trabajo por turnos es el trabajador que cumple su jornada laboral en horarios alternados con una frecuencia establecida al interior de la organización, acorde a la actividad económica de la misma. En esto vamos a tener muchísimas variaciones. No todas las empresas del sector manufactura tienen trabajo nocturno, aunque tengan trabajo por turnos, y no todas van a tener los mismos turnos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en una empresa en la que me encontré trabajando, nuestro horario de trabajo era de 6 a 2, o unos trabajadores llegaban de 8 a 5 y otros trabajaban de 2 a 10. Entonces, hablábamos de una rotación o una turnicidad en un horario de una u otra forma diurno o pues por lo menos no nocturno. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesariamente cuando hay turnicidad hay trabajo nocturno. Mientras que el trabajo nocturno, ya específicamente, estamos hablando que es el trabajador que realiza su trabajo en la jornada de la noche, después de las 10 de la noche, según el horario y las condiciones de la organización. Aquí quiero hacer precisiones. El trabajo nocturno, cuando se habla después de las 10 de la noche, es porque técnicamente se está hablando de la jornada de sueño, es decir, en qué hora debe dormir el trabajador o en qué hora deben dormir las personas en horarios normales. El horario normal de sueño de las personas, hay muchos autores, hay muchas tendencias, pero usualmente está enmarcado entre 10 de la mañana y 6 de la noche o entre entre 10 de la noche y 6 de la mañana o entre 11 de la noche y 7 de la mañana, ¿sí? Entonces es importante, ¿por qué? Porque pues aquí en nuestra legislación tenemos que la jornada nocturna o el horario nocturno para prestaciones económicas está contemplado entre 9 de la noche y 5 de la mañana. 6 de la mañana creo que fue la última modificación que se le hizo, pero esto pues no, o sea, no confundamos los temas, ¿sí? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando hablamos de la caracterización del sueño, precisamente en esta diapositiva les presento una gráfica de la jornada del día. Entonces estamos hablando de 6 de la mañana, 12 del día, 18 horas, 6 de la tarde, 24 horas, 0 horas o 12 de la noche. Entonces estamos hablando de las etapas del sueño. En las etapas del sueño, algunos autores contemplan 4 etapas. Otros autores contemplan 5 etapas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que algunos autores contemplan el adormecimiento como la primera etapa del sueño y las otras 4 etapas, que son las que estamos viendo en estos gráficos, son las que relacionan. Entonces, estamos hablando, dense cuenta, este gráfico tiene las 5 etapas, donde la fase 1 es el adormecimiento. Dicen, hay un sueño muy ligero, un tono muscular disminuido y un movimiento ocular lento, movimientos oculares lentos. Esta fase en este gráfico es lo que corresponde a la recuperación física de la persona con un sueño ligero en una fase inicial y un sueño profundo con unas constantes vitales en el tono muscular. Mientras que en la fase
en la fase, tenemos la siguiente fase en este gráfico, que es la del sueño rápido, que es la recuperación psíquica. Entonces, démonos cuenta que en este gráfico, el sueño lento está considerado como fase 2, fase 3 y fase 4. Y le deja la fase quinto, que es la REM, Rapid Eye Movement, que también es sueño paradójico, es decir, movimiento rápido de ojos, hay un movimiento ocular rápido, en el cual, en este sueño paradójico, aumentan las constantes fisiológicas, las constantes metabólicas, las constantes endocrinas, la relajación muscular, la actividad mental y, como les decía, hay movimientos oculares. En esta fase hay una actividad onírica. ¿Esto qué quiere decir? Que es donde realmente uno tiene un descanso desde el punto de vista mental, de su actividad mental. Y es por esto que también es importante enfocar el tipo de trabajo que realiza el trabajador. Si tenemos que el trabajador es un trabajador puramente operativo, pues vamos a darle una orientación y una serie de aspectos desde el punto de vista de su condición física y de su posible afectación física, mientras que si tenemos que son cargos directivos o con trabajadores a cargo, pues vamos a tener una doble funcionalidad, pero realmente nos vamos a enfocar más en la capacidad psíquica o en la capacidad mental del trabajador que en su capacidad física. Es por eso que también la intervención la debemos orientar también en ese sentido para sector manufactura. Desde el punto de vista, entonces, ampliemos, hagamos un zoom precisamente de cómo es el cambio de variables fisiológicas para las personas. Cuando hablamos de un ritmo circadiano, estamos hablando de un ritmo con un periodo de tiempo de 24 horas. Las líneas que ustedes encuentran en los gráficos, esta corresponde a 0 horas, 6 de la mañana, 12 del día, 18 horas y 0 horas o 24 horas, es decir, 12 de la noche. Miremos cómo entre las 0 y las 6 horas hay una disminución de la temperatura corporal, precisamente porque hay la maquinaria corporal, pues se disminuye precisamente para darle esa recuperación de energía a todos los sistemas. Mientras que a lo largo del día, a lo largo de la mañana y sobre todo en la tarde, llega a un pico, tiene una variación hacia la noche y vuelve a disminuir. Mientras que en la frecuencia cardíaca vemos nuevamente la frecuencia cardíaca baja. Esa frecuencia cardíaca también va de la mano con la presión sistólica y la presión diastólica, las cuales aumentan entre 6 de la mañana y las 18 horas y tienden a la baja entre las 18 horas y las 24 horas. Esto también es importante tenerlo en cuenta en lo que es todo lo que es toma de condiciones, de indicadores, signos fisiológicos de la persona. Estamos hablando de frecuencia cardíaca. Recordemos que la frecuencia cardíaca usualmente está entre los 60 y 100 por minuto, 100 latidos por minuto. Y la presión sanguínea, estamos hablando que una presión sanguínea normal está por el orden de 70-80 en lo que es la diastólica y 120, 110, 120 cuando estamos hablando de la sistólica. Mientras que la excreción, estamos hablando de la actividad renal, es nula entre las 0 y las 6 horas y va aumentando escalonadamente hacia aproximadamente las 4 de la tarde y vuelve a disminuir escalonadamente hasta las 12 de la noche. Con este cuadro totalmente claro, pues vamos a tener varios aspectos y aquí viene la respuesta a nuestras preguntas iniciales. ¿Cómo es la afectación de la falta de sueño? Entonces, como les digo, una cosa es la turnicidad y otra cosa es el trabajo nocturno. El trabajo nocturno hace parte de la turnicidad, pero hay turnicidad que no tiene trabajo nocturno. Entonces tenemos que ser muy precisos en el concepto. Estos efectos son por la falta de sueño, es decir, trabajo nocturno, no turnicidad.
¿sí? Si las personas están en turno de 6 a 2 o de 2 a 10, no van a tener estos efectos tan marcados como en el caso en que trabajen 10 de la noche a 6 de la mañana o 6 de la noche, 6 de la tarde, perdón, 6 de la mañana. Desde el punto de vista del sistema nervioso estamos hablando de una astenia física, es decir, de unos cambios a nivel físico donde hablamos de laxitud y abatimiento. Estamos hablando de cambios en tono muscular. Y cuando hablamos de una astenia psíquica, hablamos de una dificultad de hacer esfuerzos intelectuales con sensación de cabeza vacía, faltas, errores, hay una alta irritabilidad, hay una baja tolerancia y hay una alta emocionalidad. Resulta que en los estudios se reporta que los trastornos del sueño se presentan en un 10% de los trabajadores en el turno de la mañana, 6-2, en un 7% en los trabajadores del turno de la tarde, 2-10, mientras que en los trabajadores del turno de la noche estamos hablando de 35% trabajadores nocturnos. Esta afectación es diferente a los trabajadores que se encuentran en horarios de 12 horas, porque además de la falta de sueño, también tenemos que conjugar aspectos de carga física y carga mental, que como les digo, pues es un tema específico de lo que es la parte de salud y sobre todo la parte de salud mental, de salud física y de salud mental. Cuando hablamos del sistema gastrointestinal, pues vamos a tener unos hábitos nutricionales incorrectos, lo que va a afectar el funcionamiento renal y asimismo la obesidad. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Esto tenemos que verlo mucho dependiendo también del tipo de empresa y de las condiciones laborales del trabajador. En una empresa en la que trabajé en la noche, nuestros hábitos nutricionales, nosotros teníamos casino. Entonces en el casino nos daban una dieta balanceada y nos daban pues claro, teníamos la comida caliente. Pero en otra empresa donde también trabajé por turnos, pues no tenía servicio de cafetería por la cantidad de personas, etcétera. Son temas organizacionales que no vamos a entrar ni a criticar, ni a satanizar, ni nada, no, nada por el estilo, lejos de eso. Simplemente son temas organizacionales que tenemos que tener en cuenta que son las condiciones de terreno. Y en ese orden de ideas, pues muchas personas tenían una salita y tenían microondas. Entonces, el trabajador llevaba su coquita con su comida y a ciertas horas se ponía, se alimentaba. Muchos trabajadores comían frío, muchos trabajadores calentaban. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de hábitos nutricionales incorrectos. Adicionalmente a ello, pues realmente muchos trabajadores, casi ninguno, la mayoría, incluyendo, no teníamos en cuenta el consumo de líquidos en este horario de la noche. Como el funcionamiento renal se encuentra apagado porque nuestra maquinaria nos dice, venga, no, efectivamente estamos de noche. Entonces, pues no hay necesidad de ir al baño, no hay micción, y precisamente para mantener ese funcionamiento renal, porque pues cuando llegamos a la casa y llegamos a recuperar ese sueño, pues obviamente la maquinaria del sueño se apaga, o sea, hace que nosotros nos apaguemos, pero el funcionamiento renal sí está ahí. Entonces, una de las medidas recomendadas es tomar líquidos en alta cantidad por la noche, precisamente para decirle al sistema renal, venga, no está apagado, usted, o sea, está funcionando y está funcionando porque la maquinaria está funcionando. Entonces, uno de estos temas que muchas veces despreciamos es el consumo de líquido, precisamente para obligar al sistema renal a funcionar correctamente. Y precisamente estos dos hábitos o la deficiencia en estos dos hábitos, en los hábitos nutricionales y en el funcionamiento renal, conducen a una obesidad. Otro aspecto de funcionamiento de hábitos nutricionales incorrectos es que muchas personas llevan comidas muy pesadas, pues claro, como no almuerzan o como no se alimentan a lo largo del día,
porque pues están durmiendo. Entonces lo que hacen es, o lo que hacemos, me incluyo en ese grupo cuando estaba trabajando en turnos, que pensábamos que cuando nos levantábamos, desayunábamos, entonces comíamos, hacíamos una comida ligera, diga usted 2 de la tarde, comíamos algo más pesado, tipo 6, 7 de la noche o previo a la hora laboral, y tipo 2, 3 de la mañana, entonces también comíamos súper pesado. Precisamente, estos hábitos que no corresponden, pues generan una obesidad. Y esto, pues para personas de 40 años, también aumentan el riesgo cardiovascular. Tengamos en cuenta que como el sistema nervioso también se ve afectado, pues también hay un mal funcionamiento de lo que es el sistema cardíaco como tal. Y desde otro punto de vista, hablamos de la calidad de vida social y familiar. Entonces, ahí empezamos con otro aspecto bien interesante a entender. Como les decía en un seminario anterior, salud es el equilibrio de las dimensiones de la persona. Y en las dimensiones de la persona tenemos que tener en cuenta que hay una dimensión física, una dimensión mental, una dimensión familiar, una dimensión social y claro, por supuesto, una dimensión sexual. En ese orden de ideas, pues en el trabajo nocturno cambian todos, absolutamente todos los aspectos de la vida cambian. Y dentro de ellos, pues tenemos que tener en cuenta que hay una incompatibilidad de horarios, ¿sí? Muchos trabajadores llegan en el momento en que se van sus familias, en que se van sus esposas, en que se van sus hijos, o dependiendo también el tipo de familia que tengan. También hay una desconexión desde el punto de vista de su vida social, porque su vida social ya la convierte de por sí que nosotros tendemos a generar unos vínculos con nuestros compañeros de trabajo, pero es sano mantener unos círculos sociales con nuestros compañeros de trabajo y también con otras personas fuera de nuestro trabajo, porque usualmente cuando nuestros compañeros se convierten en nuestro único círculo social, pues también empieza a tornarse bastante débil la relación social de por sí general de la persona. En ese orden de ideas, pues tendemos a sentir una sensación de aislamiento. Y desde el punto de vista familiar, de una no pertenencia. No pertenezco, solamente llego a dormir y cuando ya mi familia llega, pues yo estoy yéndome para el trabajo. Entonces, estos efectos desde el punto de vista de salud física, mental y de calidad de vida social y familiar, pues tenemos que evaluarla desde los síntomas subjetivos por sistemas. Desde el punto de vista del sistema nervioso, de la activación nerviosa general, como les decía, sentir la cabeza pesada, sentirse fatigado, sentir las piernas pesadas, bostezar, sentir que las ideas se embarullan. Cuando hablamos de se embarullan es que tenemos un garabato en la cabeza, para tenerlo más claro. A toda hora se tiene sueño, se sienten los ojos pesados, calor en los ojos, se siente torpe, adormecido, como falta de concentración. Hay una vacilación y una duda de yo hice, no lo hice, ¿será que sí lo hice? Y empieza uno a poner en duda sus actividades precisamente por esa falta de sueño. Y andar ahora, a toda hora con esas ganas de estirarse, es decir, de activar su cuerpo desde el punto de vista biomecánico. Desde el punto de vista corporal, entonces, pues precisamente dense cuenta que están relacionados tener dolor de cabeza, la falta de descanso físico, de ese tono muscular que se recupera en la fase de sueño lento, conduce a sentir los hombros pesados, la activación incorrecta del sistema renal pues conduce a tener dolor en el abdomen asociado a dolor de riñones, ¿sí? ¿Y cómo se siente eso? Como un dolor de espalda a toda hora o como una pesadez, tener dificultad respiratoria, tener la boca seca. Tener la boca seca, como les digo, está asociado a todo lo que es el consumo de líquidos, precisamente
para tener activo el sistema renal. Hay una voz enronquecida, y esa voz enronquecida precisamente es porque, claro, al despertarse a deshoras o al dormir a deshoras, también usualmente cuando se levanta tiene esa voz enronquecida precisamente por la relajación de las cuerdas vocales y demás. Entonces, esa relajación de cuerdas vocales, pues se da precisamente a partir del ciclo circadiano. Sentir que la cabeza da vueltas, sentirse mareado, deslumbrado o con excesivo parpadeo de ojos, temblor de brazos o piernas o no sentirse bien. También es importante darnos cuenta que las personas aumentan su susceptibilidad a la luz cuando hacen trabajo nocturno. Esta es la costumbre que tienen las personas a ver con luz artificial, que cuando están expuestas a una iluminación natural se sienten deslumbradas. Entonces empiezan a utilizar gafas oscuras a todo momento, precisamente por esa sensación. Como les digo, son síntomas subjetivos. Cuando hablamos de fatiga crónica, es un síntoma subjetivo. La enfermedad como tal ya va hacia otros aspectos que son enfermedades o trastornos del sistema nervioso, trastorno del sueño, trastornos gastrointestinales. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta porque una fatiga crónica es un síntoma y no es una enfermedad. La enfermedad es el trastorno nervioso o el trastorno gástrico. Y entonces tenemos que empezar a mirar cómo se relacionan, porque estas no van separadas, van asociadas. Entonces, los factores del sistema a turnos generan un condicionamiento del desempeño, como les decía, familiar, social y personal. Y esto se nota o acrecenta todo la relación del trabajador con su entorno, el posible desarrollo de enfermedades laborales o de algunos padecimientos o algunas, ¿cómo decirlo?, afectación de su condición de salud por esa diferencia individual y de situación. Es ahí donde ustedes ven en la diapositiva que esas diferencias individuales y de situación están asociadas con las variables del trabajador desde el punto de vista del perfil sociodemográfico. Es decir, la antigüedad en turnicidad. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo turnos y cuánto tiempo lleva haciendo turnos en trabajo nocturno? Yo duré aproximadamente de forma interrumpida 1 o 2 años, creo, sí, 1 o 2 años, haciendo trabajo por turnos y trabajo nocturno. Y es ahí cuando uno se da cuenta realmente de cómo funciona la vida. La vida funciona por la noche de una forma muy diferente, tanto a nivel personal como a nivel laboral. A nivel laboral cambia la percepción del trabajo, cambia la percepción de la responsabilidad, cambia la percepción del control, cambia la percepción de lo correcto y de lo no correcto. Entonces, como me ven, yo puedo hacer cualquier cosa, como no me ven, pues soy más juicioso. Eso también depende de la personalidad del trabajador. Desafortunadamente, tengo que decirlo que lo he visto. Hay trabajadores que están en la noche y que llegan más o menos 3 de la mañana y se desaparecen. Y aparecen nuevamente a las 5 de la mañana. Oiga, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? No, ni idea. Y efectivamente, pues, ¿qué están haciendo? Se van a dormir. Así hay muchas situaciones de caso que hace que este tema de trabajo nocturno sea bastante complejo desde el punto de vista laboral, no solo en términos de seguridad y salud en el trabajo, sino también en términos de productividad. Como les decía en el seminario anterior, productividad va de la mano con seguridad y salud en el trabajo. No son áreas independientes o procesos independientes. El uno apoya al otro. Entonces, con esta caracterización de variables del trabajador desde el punto de vista del perfil sociodemográfico, como son, cómo son sus relaciones sociales. Hay trabajadores que son altamente sociales y que, pues claro, al trabajar por turnos o al hacer trabajo nocturno
cuando rompe sus relaciones sociales, empieza a sentirse deprimido, empieza a sentirse distante, y uno de los factores que evita la caracterización del impacto es precisamente que renuncia al poco tiempo de haber empezado a trabajar. ¿Por qué? Simplemente porque no tuvo esa adaptación. Precisamente esa renuncia hace que no se den los tiempos necesarios para hacer estudios juiciosos frente a ese impacto y poder predecir también las medidas de control de riesgo en el trabajo nocturno. El tipo de familia, estado civil y otros aspectos. No es lo mismo una persona joven, soltero o soltera, eh, o una persona sin importar la edad, soltero o soltera, que una persona con familia, sin importar el tipo de relación que tenga, una relación por unión libre o casados o bueno, etcétera. Muchas personas asocian como motivo de separación el estar trabajando, haciendo trabajo nocturno. Entonces, son personas que siempre le echan la culpa al trabajo. Ah, es que sí, se fue, etcétera, etcétera. Entonces, esto también tenemos que mirarlo como parte de la afectación del trabajador por su trabajo nocturno. No es lo mismo para un hombre que para una mujer. Usualmente las mujeres en esta sociedad, en esta cultura que tenemos, que son las encargadas de los hijos, del hogar, etcétera. Este trabajo nocturno también las conduce a tener una serie de preocupaciones desde el punto de vista de dejar organizada su casa para irse a trabajar en la noche. Y cuando llegue la mañana se presta precisamente pues, a sus labores de llevar a los niños al colegio, de adelantar el oficio, etcétera, etcétera. Y esto también conduce a que no descansen cuando llegan a su casa, sino que hacen trabajos propios de su labor de amas de casa. Y esto les lleva a tener unos tiempos de recuperación mucho más bajos, incrementando lo que es la carga física y la carga mental. Entonces, también debemos tenerlo en cuenta. La edad fisiológica. Se recomienda que después de los 40 años, las personas disminuyan la turnicidad en trabajo por turnos, porque a los 40 años aumenta el riesgo cardiovascular. No es cuestión de sentirse viejo, ¿sí? Porque es que esto también es un tema muy, como les digo, percepción. Entonces, ay, ya tengo más de 40 años, pobrecito yo, no, realmente es un tema de riesgo cardiovascular. Se ha documentado, los estudios de salud pública han documentado que el riesgo cardiovascular tiende a aumentar entre los 40 y los 45 años para todo tipo de población. Entonces, esas diferencias individuales y de situación conducen a una alteración de ritmos biológicos, como se presentó al inicio del seminario, a una alteración del sueño y a una vida social y familiar. Y esto afecta el estado emocional. Y al tener la persona afectación del estado emocional, pues también afecta su rendimiento y la productividad baja. Por eso es que usualmente en las empresas el trabajo nocturno es el que presenta un rendimiento mucho más bajo. En cuanto a las estrategias de adaptación, pues es importante, es ahí donde está nuestro trabajo como seguridad y salud en el trabajo. En enfocarnos en esas estrategias de adaptación para atenuar el impacto del estado emocional y de la condición física. Precisamente, esas estrategias de adaptación también permiten disminuir los efectos crónicos sobre la salud mental. Y desde otro punto de vista, estos efectos crónicos sobre la salud mental también van a incidir en la seguridad y eficiencia. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona que no duerme lo suficiente, puede desarrollar una condición de salud mental, una paranoia. Y entonces, claro, precisamente como está haciendo trabajo por turnos, sale de su turno a las 10 de la noche y tiene ruta o no la tiene. Y entonces empieza a mirar, me van a atracar, me va a pasar tal cosa, me va a pasar tal otra. Y empieza en su percepción y en su maquinación también a generar un mayor impacto desde el punto de vista de su seguridad y de la eficacia de su labor. Entonces, estos temas de salud mental que son tan eh, inespecíficos y tan particulares,
pues precisamente por eso el profesional indicado para hacer una intervención óptima, una intervención eficiente en este tema, son los psicólogos ocupacionales, pero precisamente como responsables del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, yo tengo que levantar esta información que les estoy presentando para podérsela entregar a nuestro especialista, que es el psicólogo ocupacional, y que nos haga una intervención apropiada y correcta de acuerdo al contexto organizacional. Recuerden, cada organización es como una persona, es diferente. En ese orden de ideas, pues ya tenemos que entrar en concreto a hablar cuál es la relación del trabajo por turnos y el trabajo nocturno, principalmente el trabajo nocturno, con la accidentalidad. Se ha encontrado que el horario crítico es entre 3 y 6 de la mañana, es donde las personas tienen unas mayores fallas y errores en concentración. Y esto nos conduce a hablar también del horario de trabajo y la organización de actividades en función del tiempo. Desde el punto de vista del transporte, cómo las personas se están desplazando del lugar de trabajo a vivienda, es decir, cuáles son los medios que utiliza. La empresa tiene ruta o la persona tiene unos medios propios, es decir, se va en bus, se va en taxi, tiene su vehículo particular, etcétera, etcétera. Y asimismo, el tema de seguridad vial, pues tiene que contemplar este tema de trabajo por turnos de una forma armonizada. Si el trabajador que termina su turno a las 6 de la mañana sale a conducir su vehículo, ¿cuál es la probabilidad que tenga un microsueño y que tenga un accidente vial por un microsueño? Entonces, claro, no es accidente de trabajo, pero ¿cómo impacta o cómo se puede relacionar este accidente vial, que no es accidente de trabajo porque va en su vehículo para su casa, pero que sí, de una u otra forma, tiene un desencadenante que es el aspecto laboral, el trabajo nocturno? Cuando hablamos de rutas, también tenemos que hablar necesariamente, bajo las condiciones actuales, de riesgo público. Ahorita miremos todo el traumatismo que hemos tenido precisamente por la condición actual. Y sin ponerle ningún tinte, sino simplemente hablar del procedimiento. Las personas que trabajan en ciertos turnos tienen o en ciertos horarios tienen unas mayores dificultades de desplazamiento. ¿Cómo esos desplazamientos afectan? Es decir, si llega 1 o 2 horas a su empresa. Es decir, pongámoslo en situaciones normales. La persona trabaja en Soacha, o vive en Soacha, perdón. La persona vive en Soacha, pero trabaja pongámosle un caso no tan lejano, en el centro. ¿Cuánto se demora de Soacha al centro? Que es un punto no tan lejano. 1 hora, hora y media. Entonces, ¿cuál es el transporte que tiene? ¿Cuáles son las condiciones de seguridad? Son aspectos que debemos tener en cuenta precisamente en esos temas, y sobre todo concientizar a las personas de la importancia de ese autocuidado, entendiendo el autocuidado como la responsabilidad en los trayectos de acuerdo a las horas según su jornada laboral. Este tema de turnos de 6-2, 2-10, 10-6, es inalterable. O sea, eso es como querer cambiar una casa, no lo podemos cambiar. Entonces es importante decirle a las personas cómo deben hacer con cuidado y cómo deben también respetar sus horarios de trabajo en pos del cuidado de su salud física y salud mental. En cuanto a enfermedad laboral, les quiero presentar estas 2 tablas. Precisamente, lista de enfermedades más prevalentes en personas que trabajan horarios nocturnos comparadas con las personas que trabajan en horarios diurnos, como se pueden dar cuenta. La gastritis y la obesidad tienen un indicador mayor. La hipertensión arterial tienen un menor porcentaje en el trabajo diurno que el nocturno. La diabetes tiene una mayor incidencia en las personas que en trabajo nocturno. Las úlceras también tienen una mayor incidencia. El infarto al miocardio también tiene una mayor incidencia. Los accidentes cerebrovasculares también, y la epilepsia. Cáncer es totalmente indiferente si trabaja en turnos o en trabajo nocturno. Entonces, dense cuenta que las enfermedades como tal que están asociadas al trabajo nocturno son la gastritis, la obesidad, la diabetes, las úlceras, es decir, enfermedades metabólicas, enfermedades gastrointestinales
y también enfermedades desencadenadas por trastornos nerviosos. Tenemos en trastornos del sueño, tenemos 93% de las personas, gastrointestinales 60-47 contra 59-09, esto es similar, y cardiovasculares sí tenemos un incremento importante, como les había dicho, en el trabajo nocturno al trabajo diurno. Para terminar, entonces debemos pensar en las medidas de control con los especialistas asociados al tema. Desde el punto de vista de rutas, cuando la empresa tiene rutas, entonces hacer una divulgación clara, correcta, es decir, darle volantes o darle la información al trabajador de forma escrita y recordarle, hacerle recordatorios o reinducciones frente a las rutas. Cuáles son los horarios, dónde paran, cómo son los trayectos en su casa, hacia sus casas, ¿sí? Es decir, que el trabajador tenga esa planeación correcta y clara. La entrega de turnos, por favor, es un tema de trabajadores y de colaboración y de solidaridad. Y se los digo porque me pasó. Cuando uno termina a las 6 de la mañana su turno, quiere entregar el turno lo más rápido posible por temas de transporte. Porque cuando uno se transporta en bus, pues uno sale a las 6:10 y consigue transporte, pero cuando sale a las 6:30 o faltando un cuarto para las 7, ya no consigue transporte. Y entonces eso hace que uno se demore mucho más en su trayecto del lugar de trabajo a la casa. Entonces, en la entrega de turnos tenemos que ser muy juiciosos con la puntualidad y con la forma de entregar el turno. Porque es que las personas entregan turno de afán y al entregar turno de afán no se cuentan lo que se deben contar y es ahí un desencadenante o un generador del accidente de trabajo. Porque recuerden que en sector manufactura uno de los riesgos prioritarios es el riesgo mecánico. Entonces yo no le dije a mi compañero o al que me recibe el turno que la máquina está molestando y como no le dije a mi compañero que la máquina está molestando o que el dispositivo está en revisión o que algo que quedó con bloqueo y etiquetado, entonces la persona va a empezar a iniciar su jornada de trabajo y ahí encontró el accidente de trabajo. Riesgo público, seamos juiciosos y coherentes de acuerdo a la jornada laboral que tenemos. Usualmente el riesgo público aumenta para los trabajadores en el turno de 2 a 10, precisamente por ese tema de 10 de la noche. Entonces, seamos juiciosos y también seamos muy conscientes y muy racionales al entorno donde vivimos y también a dónde vamos a coger el bus, entonces, o a tomar el bus, precisamente teniendo en cuenta los trayectos que tenemos que hacer, precisamente para no dar papaya. Y la organización del trabajo. ¿Cómo estamos organizando el trabajo? ¿Qué actividades estamos dejándole al turno nocturno? Y desde que no sean actividades esenciales, ¿cómo lo logramos? Precisamente por medio de esa organización del trabajo, mejorar la productividad del turno de la noche. Desde el punto de vista de higiene industrial, es decir, la prevención de enfermedades laborales. Hacer encuestas de morbilidad sentida. Esto no funciona cada mes. Estos cambios se dan cada 6 meses, cada año. La literatura me dice que es que los turnos deben ser entre 3 días y una semana. Desde el punto de vista productivo, los turnos están formulados semanalmente, de lunes a sábado. Entonces, pensar en turnos de 3 días y cambio de turnos de 3 días, esto afecta a la producción de manera importante. El tiempo realmente equilibrado para que no afecte la condición de salud y se tengan unos buenos resultados desde el punto de vista laboral son los turnos semanales. En ese orden de ideas, las encuestas de morbilidad sentidas son en un tiempo no menor a 6 meses. Elaborar sistemas de vigilancia epidemiológica para estar monitoreando los trastornos del sueño, la aparición de trastornos del sueño, la aparición de enfermedades gastrointestinales y la aparición de enfermedades cardiovasculares. Tener un apoyo, una asesoría desde el punto de vista de nutricionista y hacer estas capacitaciones, los programas de capacitación en nutrición enfocado a trabajo por turnos y a trabajo nocturno. Y adicionalmente solicitar o incluir en el programa de riesgo psicosocial actividades de promoción en salud mental enfocadas al fortalecimiento de redes de apoyo, al fortalecimiento de relaciones familiares y precisamente
a la mejora de la relación social. Es decir, cómo las personas, sin importar su personalidad, no se sienten desconectadas de su entorno, porque muchos de los casos de depresión que tenemos hoy día es porque las personas se sienten, ¿cómo decirlo? Se sienten aisladas, se sienten distantes de ese entorno social, y esto se ha evidenciado mucho en estos temas de pandemia, en el trabajo en casa. Entonces, piensen en ese trabajo en casa que hemos vivido todos este último año y llevémoslo al trabajador nocturno, que mientras él trabaja, su familia, sus personas allegadas y su relación social duermen y se siente totalmente excluido. Se siente que no hace parte. Que simplemente es una persona que trabaja, que tiene un ingreso, pero que no tiene otros momentos para compartir. Muchísimas gracias. Entonces, Lina, te doy paso para que hagamos el post-test y miramos cómo este seminario realmente ha dejado un mensaje en nuestros auditores. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Claro que sí, vamos a realizar el post-test. Les recuerdo a los participantes que en sus pantallas ustedes pueden observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Vamos con la primera pregunta. La turnicidad tiene efectos en la salud de los trabajadores a nivel A, trastornos nerviosos, B, trastornos gastrointestinales, C, A y B son correctas o D, ninguno de los anteriores. ¿Qué dicen ustedes? Contesten ahí desde sus pantallas, seleccionen la respuesta correcta. Muy bien. Y cerramos la primera pregunta y, como siempre, por supuesto, les compartimos los resultados en pantalla. Bueno, el 2% nos dijo trastornos nerviosos, un 10% trastornos gastrointestinales, un 87% dijo A y B son correctas y un 2% ninguno de los anteriores. Inge, cuéntanos cómo nos fue. Bien y mal. Bien y mal, ¿por qué? Porque efectivamente el trabajo por turnos tiene un impacto en trastornos del sueño y trastornos gastrointestinales. Ese es el trabajo nocturno. Pero la pregunta decía la turnicidad. Y la turnicidad no siempre impacta o no siempre involucra desde trabajo nocturno. Entonces, desde el punto de vista de la formulación de la pregunta, la respuesta correcta es la D. Tengamos en cuenta que turnicidad no siempre indica trabajo nocturno. Desde el punto de vista del trabajo nocturno, efectivamente es la respuesta C. Trastornos del sueño y trastornos gastrointestinales. Bueno, perfecto. Bueno, ya saben, entonces, vamos con la segunda pregunta. A ver, la segunda pregunta dice, los trabajadores nocturnos tienen una mayor afectación que los trabajadores regulares a nivel de A, enfermedades visuales, B, enfermedades de salud mental, C, trastornos nerviosos o D, síntomas de fatiga. Lean muy bien la pregunta y revisen muy bien las respuestas. Muy bien. Y cerramos la segunda pregunta. Los resultados en sus pantallas, el 7% nos dijo enfermedades visuales, un 24% enfermedades de salud mental, un 20% trastornos nerviosos y un 49% síntomas de fatiga. Cuéntanos, ingeniero, acá cuál es la respuesta correcta, por favor. La respuesta correcta es la B, enfermedades de salud mental, ya que lo que son los trastornos nerviosos y ese síntoma de fatiga, ese es un síntoma. Precisamente por eso la respuesta es tan clara. Síntoma de fatiga es un síntoma, no es un trastorno, no es una enfermedad, ¿sí?
y los trastornos nerviosos van a conducir a enfermedades mentales. Entonces, la afectación que van a tener los trabajadores nocturnos con esa selección de respuestas es la B, enfermedades de salud mental. Muy bien, y vamos con la tercera y última pregunta. Los efectos de fatiga crónica tienen un mayor impacto en la modalidad de A, trabajo nocturno, B, trabajo por turnos, C, es indiferente o D, en trabajo por turnos y nocturno. Contesten ahí, por favor. Lean muy bien la pregunta, las respuestas y seleccionen la respuesta correcta y desde sus pantallas. Listo, muy bien. Cerramos la tercera y última pregunta y les compartimos los resultados en pantalla. El 37% dijo trabajo nocturno, un 3% trabajo por turnos, un 3% es indiferente y un 56% en trabajo por turnos y nocturno. Entonces, Inge, cuéntanos cuál es la respuesta correcta acá. La respuesta correcta es, recuerden que el trabajo por turno tiene una afectación del 35% y en trabajadores de la tarde tiene un 10%. Entonces, realmente, si lo miramos en los trabajadores por turnos y trabajadores nocturnos, es donde hay un mayor impacto desde el punto de vista de la fatiga crónica. Perfecto. Bueno, Es ingeniero decir, Joseph. la respuesta correcta es la D. La D, perfecto. Bueno, Inge, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan importante y nos vemos entonces la próxima semana con una nueva sesión y en la siguiente comunidad tuya, la de los riesgos químicos. Nos vemos Lina, el próximo muchísimas lunes. gracias. Espero haberles aportado un poquito en este tema que es tan regular hoy día y en el sector manufactura y que realmente requiere una gestión correcta de parte de nosotros como responsables del sistema de gestión. Claro que sí, ingeniero, que tengas una feliz tarde y por supuesto para todos nuestros asistentes, muchas gracias por su participación. Como siempre, yo sigo invitándolos a todas nuestras acciones educativas. A las 6 de la tarde los espero en nuestro Muévete y Contágiate de Prevención, Ejercicios para la Vida. Y mañana desde muy temprano a las 8 de la mañana con el tema tareas de alto riesgo, capacitación, formación y entrenamiento. Los invito, por supuesto, a que visiten Posipedia, www.posipedia.com.co para que visualicen el cronograma de toda esta semana y se puedan inscribir y participen de toda la programación que Positiva Educa tiene para ustedes. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde.